Hola, ¿qué tal están? Comentario de Dios salve la razón. En este libro, diversos intelectuales de primera línea, que provienen de diferentes países, tradiciones religiosas y posiciones culturales, pues comentan el desafío planteado por Benedicto XVI en su célebre lección magistral en la Universidad de Ratisbona en septiembre de 2006. Básicamente el tema sería ampliar la razón y ponerla en conexión con la religión cristiana. Todos coinciden en proponer pues, un nuevo humanismo que integre de manera pues, adecuada la relación entre fe y razón. En definitiva, como el propio Benedicto XVI dice en una de sus frases, en el diálogo de las culturas invitamos a nuestros interlocutores a esta amplitud de la razón. En cuanto a los que participan en este libro con sus artículos, pues son, aparte de Benedicto XVI, como es lógico, Gustavo Bueno, Wael Farouk, André Glucksmann, John Juaristi, Sari Nusseibeh, Javier Prades, Robert Spiman y Joseph Wheeler. A partir de ahora lo que haré será pues, algunos comentarios sobre básicamente la conferencia de Benedicto XVI. Me centraré sobre todo en algunos fragmentos, párrafos, frases que tengo subrayadas de esta intervención, de estos planteamientos del propio Benedicto XVI, y me centraré básicamente en eso. Por supuesto, en el libro se pueden comentar muchas más cosas, por ejemplo, Dios salve la razón, de Gustavo Bueno, y otros capítulos, otros artículos, pero me voy a centrar en lo que ya dije en Benedicto XVI. Su artículo comienza en el libro en la página 29 exactamente, entonces me estoy situando. Una frase que tengo subrayada ya al principio de esta conferencia, de este discurso, que en realidad es un encuentro con los representantes de la ciencia en el aula magna de la Universidad de Ratisbona. En el año 2006, pues el fallecido Benedicto XVI dice lo siguiente, por ejemplo: me hace pensar en aquellos años en los que, tras un hermoso periodo en el Instituto Superior de Freising, inicié mi actividad como profesor en la Universidad de Bonn. Era el año 1959, cuando la antigua universidad tenía todavía profesores ordinarios. Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, habla también del buen clima intelectual que existía en ese periodo y pues realmente las reuniones, hace referencia a las reuniones de los profesores y también pues que había no solamente filósofos, teólogos, sino también historiadores, y había una relación muy estrecha entre las dos facultades teológicas. En ese sentido, él mismo insiste en que había una real experiencia de universidad, de reunión de profesores discutiendo asuntos teológicos, filosóficos, filológicos, históricos, sociales, etc. Y en ese sentido, pues eso era algo muy satisfactorio. Por otra parte, ya entrando más en materia, pues en la siguiente página, en la página 30 del libro, pues hay un fragmento, un párrafo, más o menos dos frases largas, donde dice el propio Ratzinger: esta cohesión interior en el cosmos de la razón no se alteró ni siquiera cuando en cierta ocasión se supo que uno de los profesores había dicho que en nuestra universidad había algo extraño, dos facultades que se ocupaban de algo que no existe, Dios. Ciertamente, desde la perspectiva teológica de Ratzinger, de Benedicto XVI, pues está clara la existencia de Dios. Por supuesto, actualmente los argumentos a posteriori para demostrar la existencia de Dios, las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, pues ya han sido criticadas por numerosos filósofos porque no son realmente demostrativas, y por supuesto tampoco la argumentación a priorística de San Anselmo, el famoso argumento ontológico de San Anselmo, tampoco es demostrativo. En cualquier caso, también podemos remontarnos a lo que dice Bertrand Russell, referido, por ejemplo, a la vida después de la muerte, que Bertrand Russell, este gran lógico y filósofo británico, pues señala que la vida después de la muerte no existe y que Dios también viene a decir que es un invento de los seres humanos, algo que también, por otra parte, había dicho Feuerbach, y por supuesto también Marx sigue en esa línea, diciendo que la religión era el consuelo, el opio del pueblo. En cierto sentido, pues esto es así, no cabe duda, pero, o caben pocas dudas. En cualquier caso, también es verdad que la idea de Dios ha sido muy positiva a lo largo de la historia de la humanidad. También es verdad que ha habido grandes guerras religiosas que han producido pues cientos de miles de muertos o millones de muertos. También en el cristianismo ha pasado eso, las guerras religiosas del cristianismo.
sobre todo a comienzos de la Edad Moderna, y ha habido, por supuesto, persecuciones también contra los cristianos en la época del Imperio Romano, como se sabe, etcétera. Todo esto no indica que la idea de Dios no sea algo pues, realmente positivo, más que nada porque ofrece pues una especie de consuelo psicológico o de reforzamiento mental a las personas y reforzamiento conductual, en el sentido de que ofrece una ilusión vital tremenda para poder afrontar todos los desafíos de la vida y también los desafíos causados por la muerte, por la enfermedad, etc. En ese sentido, la religión cristiana también es verdad, como a lo largo de esta conferencia pues señala, o de este discurso señala el propio Ratzinger, pues es un factor de unidad en Europa. De hecho, Europa no se entiende sin sus raíces cristianas. Eso está recogido en numerosos artículos, libros, etcétera, y es una realidad. También está recogido, diríamos, en la esencia de lo que es la Unión Europea, incluso en documentos, en escritos, en referencia a esto. Y, por tanto, pues, en fin, realmente esas críticas que hubo en su tiempo por parte de algunos profesores, etcétera, son respetables desde el punto de vista intelectual, porque cada uno tiene derecho a expresar sus opiniones, sus pensamientos, sus tesis, etcétera, pero realmente también hay que ver el otro lado de la cuestión. Y sigue diciendo Ratzinger: en el conjunto de la universidad estaba fuera de discusión que incluso ante un escepticismo tan radical seguía siendo necesario y razonable interrogarse sobre Dios por medio de la razón, y que esto debía hacerse en el contexto de la tradición de la fe cristiana. Efectivamente, porque Dios aglutina numerosísimos aspectos, muchísimos aspectos de lo que es el humanismo filosófico, si se quiere, el humanismo, por ejemplo, que desarrolló, pues en cierta forma, Pico de la Mirandola, con su tratado sobre la dignidad, su libro sobre la dignidad del hombre, a finales del siglo XV. Y en ese sentido, esa dignidad del humanismo también está recogida por la enseñanza cristiana. Y en ese aspecto, pues con buenos planteamientos, desarrollados a partir de la doctrina pues expuesta en los evangelios, etcétera, pues realmente se puede desarrollar una ética humanista de primer orden, de primera categoría. Y en ese sentido, ahí interviene también, por supuesto, la razonabilidad, la razón, la racionalidad, en cierto sentido, aunque parezca algo contradictorio con la teología cristiana, porque, bueno, por ejemplo, ahí estaba el teólogo Tertuliano que decía: creo porque es absurdo. Realmente ese planteamiento yo creo que ha sido superado desde la teología cristiana y también desde la filosofía de la religión, podemos decir, y pues está claro que es una mejor línea de análisis pensar que Dios pues es entendible a través de la razón, en cierto sentido, porque representa aspectos fundamentales de la razón. Y pues en ese aspecto, esa es la línea también de pensamiento del propio Ratzinger. De hecho, por ejemplo, hay pues otro fragmento, un poco más adelante, en la página 32, donde, hablando del caso del emperador bizantino Manuel II Paleólogo, estamos hablando de la época de 1391, etcétera, pues escribe el propio Ratzinger lo siguiente: el emperador, después de pronunciarse de un modo tan duro, explica luego minuciosamente las razones por las cuales la difusión de la fe mediante la violencia es algo insensato. La violencia está en contraste con la naturaleza de Dios y la naturaleza del alma. Dios no se complace en la sangre, dice, no actuar, según la razón, es contrario a la naturaleza de Dios. Bueno, en este fragmento ya se observa que incluso ya en una época tan temprana como el siglo XIV, pues ya este emperador pues ya decía que la violencia para difundir la religión no es algo coherente, no es algo recto, no es algo bueno, y que efectivamente Dios no se complace con la sangre. Por lo tanto, es verdad que no actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios, porque Dios es el ser infinitamente bueno, infinitamente sabio, los atributos clásicos de la escolástica respecto a Dios. Y esto no puede ser obviado y no puede ser sustituido por un Dios violento, desde ninguna perspectiva lógica y coherente. En este sentido, pues él utiliza este ejemplo, Ratzinger, para destacar
que Dios es símbolo de paz, es símbolo de amor, es símbolo de concordia y es símbolo también de razón y de progreso, podríamos decir, de alguna forma. En este aspecto también él insiste, Ratzinger, en ello y dice: en esta argumentación contra la conversión mediante la violencia, la afirmación decisiva es no actuar según la razón, es contrario a la naturaleza de Dios. Efectivamente, esto realmente contrasta con la religión musulmana, que después de que murió Mahoma, pues hubo la famosa Guerra Santa, en la que los árabes extendieron su influencia, extendieron su poder por Asia, por África, y llegaron a España, conquistaron España a partir del año 711 después de Cristo, y todo a través de la Guerra Santa. En ese sentido, esa sería una actitud contraria a los designios divinos desde la perspectiva de Ratzinger. En cambio, el cristianismo se extendió básicamente, por lo menos en los primeros siglos, a través de la predicación de los apóstoles, sobre todo de Pedro, de Pablo de Tarso, Santiago y los demás, y se fue extendiendo por el Mediterráneo, por la cuenca del Mediterráneo fundamentalmente, por la zona de Grecia, de Italia, de España, del norte de África, etc. En ese sentido, fue una extensión del mensaje evangélico, del mensaje cristiano, de otro tipo. El mensaje que llevaba Pablo de Tarso y que llevaba Pedro y los demás apóstoles, pues era un mensaje de amor, de paz, de concordia, de unión y sobre todo de amor y de compasión, diría yo. Quizás el tema más importante del cristianismo, en mi humilde opinión, es la compasión hacia los demás, la solidaridad, etc. Diríamos que la palabra clave sería compasión, a mi juicio. Por otra parte, también el propio Ratzinger insiste de forma muy clara en la integración del pensamiento griego en el cristianismo, y dice al respecto: la convicción de que actuar contra la razón está en contradicción con la naturaleza de Dios, ¿es solamente un pensamiento griego o vale siempre y por sí mismo? Bueno, pues la conclusión de Ratzinger es que diríamos que el cristianismo concuerda perfectamente con ese ideal de bondad, de saber, de belleza, propio de la filosofía de Platón especialmente, y de la filosofía idealista griega, básicamente. Por ejemplo, podemos remontarnos a Pitágoras, a Platón, Parménides, etc. Más bien el racionalismo filosófico griego antiguo, aunque por supuesto también Aristóteles con su primer motor inmóvil, o Dios que se mueve y ser movido, y en algunos aspectos también se puede concordar, como hizo el propio Tomás de Aquino con la doctrina cristiana y asimilar. Pero diríamos que el pensamiento de Platón fundamentalmente concuerda en muchísimos aspectos con el pensamiento cristiano, y por lo tanto diríamos que el pensamiento griego vale perfectamente para sostener el edificio teológico del cristianismo, y también, por supuesto, los planteamientos básicos y fundamentales de lo que es la religión cristiana también. Por lo tanto, también el propio Ratzinger insiste en que hay una integración entre el logos, que es la palabra, el discurso, la razón, y lo que es Dios. Y los primeros teólogos cristianos, pues en bastantes ocasiones, identificaban a Dios con el logos, con la razón, con el discurso. En ese aspecto, pues también realmente hay un acercamiento entre la fe bíblica y el filosofar griego indudable. Y en relación con todas estas cuestiones, la relación entre fe y razón, pues dice también Ratzinger: en el fondo se trata del encuentro entre fe y razón, entre auténtica ilustración y religión, partiendo verdaderamente de la íntima naturaleza de la fe cristiana y al mismo tiempo de la naturaleza del pensamiento griego ya fusionado con la fe. Manuel II podía decir: no actuar con el logos es contrario a la naturaleza de Dios. Efectivamente, el emperador bizantino tenía muy claro que actuar con el logos es actuar con lógica, con razón, en lo posible, por supuesto, en la existencia humana, en las circunstancias humanas, y lo que se opone a la razón de forma radical es contrario, efectivamente, a la naturaleza divina, que se basa también en el logos, que más o menos es logos también, podríamos decir. En este aspecto podemos señalar que en esta línea de pensamiento también está de acuerdo el propio Ratzinger.
Y, por ejemplo, él también analiza, por ejemplo, el fenómeno de deshelenización que surgió sobre todo a partir de los postulados de la Reforma del siglo XVI, del protestantismo, etc. Y en relación con otras cuestiones, pues también señala Ratzinger lo siguiente. Kant, con su afirmación de que había tenido que renunciar a pensar para dejar espacio a la fe, dice Ratzinger, desarrolló este programa con un radicalismo no previsto por los reformadores. De este modo ancló la fe exclusivamente en la razón práctica, negándole el acceso a la realidad plena. La razón práctica es la razón ética, la razón moral. En cambio, ya se sabe que pues, Kant era un pietista convencido y que no celebraba cultos religiosos, le parecían algo supersticioso, claramente, y decía que lo fundamental en la religión, ahí está su obra La religión dentro de los límites de la mera razón, lo fundamental en la religión era observar unas buenas conductas y lo demás era totalmente accesorio e innecesario. Esto, por supuesto, no suponía que Kant no se relacionase con los estamentos eclesiásticos durante su propia vida. De hecho, tenía amigos que eran sacerdotes, como Brodsky y otros, pero realmente él tenía ese planteamiento agnóstico, podríamos decir, ateo incluso, pero muy respetuoso con el hecho religioso, con la fenomenología de la religión, con el análisis de los hechos religiosos. De hecho, pues él escribió pues, La religión dentro de los límites de la mera razón, como ya he dicho anteriormente, y alguna otra obra sobre religión, aunque es verdad que le llamó la atención el rey de Prusia en vida, del rey de Prusia, y en vida de Kant, lógicamente, y después de la muerte del rey de Prusia ya tenía la posibilidad de seguir escribiendo sobre cuestiones religiosas. En cualquier caso, él se interesó mucho también, Kant, por la religión y por lo que representa la religión también. En cierta medida, integrándola con el pensamiento ético-moral y también sirviendo como justificación de la razón y sobre todo de los comportamientos éticos humanos como una garantía a través de los postulados de la razón práctica kantiana. Por otra parte, pues sobre estas cuestiones ya hay pues muchos libros, artículos, etcétera, pero yo creo que es suficiente con lo que he comentado. También en otro fragmento de la intervención en Ratisbona o de la ponencia en Ratisbona o discurso de Ratzinger, pues aparece este otro párrafo que me parece también tremendamente sugestivo e interesante y dice: la idea central de Harnack era simplemente volver al hombre Jesús y a su mero mensaje, previo a todas las elucubraciones de la teología y precisamente también de las helenizaciones. Este mensaje sin añadidos constituiría la verdadera culminación del desarrollo religioso de la humanidad. Jesús habría acabado con el culto, sustituyéndolo con la moral. En definitiva, se presentaba a Jesús como padre de un mensaje moral humanitario. Esta es una variación realmente muy interesante en los planteamientos acerca de la religión cristiana, del catolicismo, efectivamente, y a mí me parece perfectamente adecuado. Es verdad, Jesús plantea un mensaje moral humanitario y pues quizás toda la parafernalia de culto, de ritos, de rituales, pues quizás desde el punto de vista de Harnack, que era un filósofo del siglo XIX, pues era algo innecesario también, en un sentido en cierta forma similar a lo que había dicho Kant, y pues también Harnack, pues también lo plantea el propio Ratzinger, considera que la teología es algo esencialmente histórico y por tanto estrictamente científico. Por lo tanto, diríamos que esto pues indica que también habría una forma de entender el cristianismo desde una perspectiva exclusivamente ética y moral y no propiamente dogmática teológica o de una dogmática teológica. Y eso también es otra posibilidad que está ahí presente. En cualquier caso, sería una interpretación complementaria que puede convivir al lado de la teología dogmática clásica de la Iglesia, basada en los tratados, por supuesto, teológicos de Agustín de Hipona, de Tomás de Aquino y de otros grandes teólogos. Incluso cita el propio Ratzinger lo siguiente: un pensador tan drásticamente positivista como Jacques Monod se declaró platónico convencido. Por lo tanto, en ese sentido, la base platónica que está presente en la teología cristiana también es un hecho positivo
y supone también una confianza en la razón, una confianza en el ser humano, diríamos en los aspectos espirituales, en la inmortalidad del alma, etc. En definitiva, en planteamientos que son asimilables a los éticos y que impulsan un humanismo muy potente, un humanismo que tiene en cuenta las necesidades humanas, los deseos humanos, y sobre todo que valora muchísimo lo que es la bondad, la compasión, la igualdad, la solidaridad, en definitiva, los derechos humanos que ciertamente no se cumplen en la mayor parte del mundo, por desgracia. En este sentido, pues el propio Ratzinger también se plantea que hay que reanalizar o hay que reinterpretar o volver a interpretar distintas cuestiones en relación con lo que es el ámbito de la ciencia y lo que es el ámbito de la razón, en relación también con la religión. Muchas gracias a todos por su atención, saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.